Amigos del Argentinito, buenas tardes, saludos cordiales para todos. Y bueno, nuevamente estamos aquí con don Magner Riofrío, nuestro amigo ya de la casa de aquí del Argentinito, y hoy tiene una historia muy interesante. Él nos va a hablar de un soldado desconocido que no se conoce por aquí en la frontera, un soldado que luchó en la guerra de 41, pero que no era de la provincia del Oro, sino que era de la provincia de Los Ríos. Él luchó aquí en el sector de Seibillo, en la cruz de Seibillo, por ahí esas zonas fue donde más él estuvo en combate. Y bueno, pero don Magner nos va a ampliar esta información, así que bienvenidos y los dejo con él. Don Magner, bienvenido al Argentinito nuevamente y bueno, las cámaras y los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Aquí nuevamente hay un sinnúmero de historias que deseo conversarles a la gente de aquí de Huaquilla para que lleguen a conocer algo de la historia, lo que aconteció en Huaquilla en el año de 1941. Y ahora nos tocó hablar de un soldado desconocido para los fronterizos, porque estoy seguro que muchos ni siquiera han escuchado de esta historia que les voy a conversar. Una historia real que está documentada. Inclusive a este señor le hicieron, hace unos años atrás, le hicieron una entrevista y esa entrevista está documentada. Así que yo les voy a hablar sobre lo que he investigado y lo que yo he escuchado de las personas. Resulta que en el año, el soldado al que me refiero se llama José Aurelio Cerezo Baquedano, nacido en la provincia de Los Ríos, en Pueblo Viejo. Nació el 20 de octubre de 1919 y murió en el año 2010, o sea, hace un poquito más de 10 años que ya llegó a fallecer este héroe del 41. Lo llamamos héroe porque defendió a un sector lejos de la tierra de él. Este hombre se alistó en las Fuerzas Armadas muy joven y llegó a ser el soldado del batallón Guayas, en vista de que los peruanos nos atacaban desde los primeros días de julio de 1941. Comenzaron a utilizar la aviación para bombardear sin piedad la línea fronteriza del Ecuador, por decir Huaquilla, Chacras, Balsalito, Guavillo, Carcabón y Quebrada Seca. Todita esa línea fue una estrategia de los peruanos de atacarnos incesantemente. Pero resulta que los soldados ecuatorianos no tenían instrucción, no habían soldados expertos en el manejo de armas antiaéreas para enfrentar a los aviones del Perú que nos atacaban cada rato, a cada momento. Venía una flotilla de avión y dejaba bombardeando. Y es así que ya les conté que bombardearon la casa de Hacienda en Huaquillas, que era del dueño de la hacienda, don Juan José Valareso Cajamarca. Él tenía una casa de hacienda que le dio al batallón El Cayambe para que le sirva de cuartel. Entonces los peruanos pensaban que era un cuartel del ejército de El Cayambe, que estaba apostado en Huaquilla, pero no era una simple casa de hacienda donde los soldados descansaban ahí. Entonces los peruanos se noticiaron de que había ese lugar y bombardearon ese lugar como ustedes no tienen idea. Los dejaron pero en escombros, la casita de Hacienda. Al frente había la capilla del pueblo, que esa la construyó el dueño de la hacienda en 1901. Era una capilla rústica. Pero los peruanos, en la maldad de ellos, también dijeron, vámonos destruyendo la capilla. ¿Qué culpa tiene la capilla de estar ahí? Pero ellos, la hazaña de ellos era destruir todo lo que había en Huaquilla. Y destruyeron
ese lugar de oración que era de los huaquillenses, la capilla que el dueño de la hacienda la inauguró un 19 de noviembre, un 19 de marzo, en honor a San José, el 19 de marzo de 1901. Esa capilla venía ahí, los pobladores de Huaquillas la iban arreglando bonita, le iban haciendo adornos, la dejaron ya una capilla hermosa. Yo tengo fotografías de la capilla antes de que los peruanos la destruyan. Pero tanto era el odio de los peruanos al Ecuador que terminaron destruyendo la capilla y la dejaron en escombros. Solo la cruz se la ve en una foto que la tengo yo, esa foto que era del periódico El Universo de ese año, de 1941. Estaba la cruz en el suelo y lo demás hecho escombros, como que tuvieran odio contra la capilla de Dios. Bueno, ahora les voy a conversar la historia de este soldado que les estoy hablando, don Jorge Aurelio Cerezo Baquedano, oriundo de Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos. Él pertenecía al batallón Guayas y estaba en Guayaquil cuando los jefes del ejército hicieron una reunión y vieron que los peruanos entraban a bombardear y que no teníamos hombres expertos en el manejo de armamento antiaéreo. Entonces cogieron a 25 personas del batallón Guayas, lo fueron eligiendo y lo eligieron a don Jorge Aurelio Cerezo. Entre los 25 estaba él. Lo instruyeron, le dieron una instrucción para que tenga conocimiento en armas antiaéreas que necesitaba el ejército. Entonces, eso fue en los primeros días de julio de 1941, cuando recibe la orden de que 50 soldados de batallón Guayas vengan a la frontera a pelear, a luchar, porque necesitaban refuerzos. Y entre esos 50 también vinieron 25 del grupo antiaéreo, que eran expertos, que habían sido instruidos en armas antiaéreas, metralladoras y todo eso. Entonces salieron de Guayaquil los primeros días de octubre y llegaron a Puerto Bolívar. De Puerto Bolívar los trajeron hasta Huaquillas. En Huaquillas los repartieron, habían 75, o sea, 50 soldados y 25 del grupo antiaéreo. En un lugar te pusieron un grupito de 5, de 6, de 7 en Huaquillas mismo, en un lugar que se llamaba La Raya. La Raya era un lugar porque antes no había el puente, no había nada de eso. Entonces, La Raya era un lugar que le habían puesto ese nombre porque ese era el límite entre Ecuador y Perú. Era una raya que le decían ellos, raya a ese lugar. Más arribita teníamos la Loma del Zorro. Entonces, a un grupito lo pusieron ahí en La Raya. A otro lo pusieron allá en la Loma del Zorro. Y al soldado del que estamos hablando ahora, don Jorge Aurelio, lo pusieron a resguardar desde la Cruz de Ceibillo a Chacras. Sí conocen la Cruz de Ceibillo porque ya hemos hecho un video sobre la Cruz de Ceibillo. Bueno, resulta que don Jorge Aurelio nunca había estado en una guerra, era un joven inexperto todavía. Pero el 23-24 de julio, los peruanos entran a Huaquillas, rompen las defensas ecuatorianas, se meten, bombardean Huaquillas como les dio la gana, destruyeron la capillita
la única que había, la destruyeron. Y el 25, el mismo avión que destruyó la capilla regresó el 25 a seguir bombardeando. Y fue en esas situaciones que este avión que destruyó la capilla, quiero que pongan atención, este avión, el piloto de este avión que destruyó la capilla regresó, al siguiente día a seguir bombardeando. A él le tocó el sector de ir a bombardear el sector de Ceibillo a Chacra. Fue en ese momento que hubo una explosión grande a lo largo de la línea de frontera. Y nuestro amigo Jorge Aurelio estaba asustado de tanta bomba y bomba y bomba y bomba que dejaban los aviones del Perú, que en la desesperación de él por no ser alcanzado por las esquinas de las bombas, se refundió ahí. En ese tiempo, como les digo, era lleno de maleza, de follaje, y él queriendo protegerse en los árboles, se va, cuando en eso siente que una rama lo atrancó el cuerpo, y él quería avanzar y una rama lo sostenía. Cuando él se llega a parar y ve al frente la cruz de Ceibillo, que había sido levantada desde los años 1900, ya había la cruz, y mírese, hasta el 41 todavía el soldado Don Cerezo todavía la vio a la cruz, porque fue una introducción. Él quería irse a esconder por el temor del bombardeo, pero una rama lo sujetó, y él al darse cuenta se encuentra con la cruz en medio del follaje, y él en su desesperación se arrodilló y le pidió a Dios: Señor, no quiero que proteja la vida mía y la de mis compañeros. Fue en ese momento que él escuchó una voz que le dijo: del cielo caerás a la tierra, tú que le haces daño a las naciones. Pero él no sabía qué era. Cuando en una de esas él dice que sintió que la mano lo impulsó a coger la metralleta. Cuando él cogió la metralleta, vio por el lente de la metralleta un avión que se aproximaba, que venía a lo alto y que venía donde estaban ellos, porque él estaba con 4 de los compañeros que le ayudaban a alimentar la metralleta que él tenía. Cuando el piloto del avión divisa que habían 5 personas ahí abajo, se viene raudo a quererles bombardear. Cuando en eso sus compañeros también se pusieron a orar en frente a la cruz. Cuando ellos ya pensaban que iban a morir, porque el avión se venía a tirarles, a bombardearlos a ellos. Pero resulta que Baquedano sintió una necesidad de coger la metralleta, vio por el lente, la ubicó y comenzó a disparar ráfagas y ráfagas y ráfagas. Cuando el soldado Don Cerezo vio arriba en el cielo que el avión comenzaba a deslizarse de una manera rara, entonces él dijo: uno de los disparos que hice le tocó al piloto. Entonces el piloto, sin poder maniobrar ya la nave, porque ya no se encontraba bien, pues ya no la podían maniobrar, decide irse en picada contra ellos. O sea, que el avión quería que llegue a caer donde estaban ellos reunidos, los 5 compañeros que estaban ahí. Pero cuando el avión ya va en ruta a caer, sucede algo inesperado. Dice que el avión llegó a tierra, pero llegó a chocar como a 50 metros donde estaban ellos. Pero fue una explosión terrible, declara el soldado Don Cerezo, que fue una explosión terrible. Cuando acuerda es que ya todos estaban heridos. Él y los 4 compañeros estaban heridos.
vinieron los otros compañeros que estaban guardiando por ahí y los cogieron y los llevaron a Puerto Bolívar. Ahí los pusieron al mando de los doctores de la Cruz Roja y los doctores del Ejército. Ahí estuvo el soldado Cerezo con sus 4 compañeros cerca de 15 días. Como eran heridas leves de la explosión del avión que cayó, las heridas en 15 días ya se sanaron y les dieron de alta. Los 4 compañeros de don Cerezo regresaron, pero don Cerezo, que no había visto a la familia ya un buen tiempo, decide pedir autorización para irse a visitar a la familia. Él estando en Puerto Bolívar, para él ya de ahí cogía la motonave para que lo lleve a Guayaquil y ya de Guayaquil ya se iba a la tierra de él. Y resulta que él decide ir a ver a la familia, a su esposa, a sus hijos. Cuando él ya decide irse, llega a Guayaquil y de Guayaquil agarra por ahí a la provincia de Los Ríos, a Pueblo Viejo. Cuando llega a ese lugar, el soldado Cerezo dice: voy a caerles de sorpresa a la familia. Así que él fue escondidito, llegó ahí a la puerta de la casa. Cuando él ve que de la puerta de la casa había gente que estaba de negro, y todita la gente estaba de luto, la mujer, los hijos, los cuñados, los suegros, de luto, de negro. Entonces él la ve a la mujer que está saliendo de la casa y se le presenta, y la mujer se asusta, pega un grito, dice: ¿qué haces aquí vos? No, yo les quiero preguntar: ¿qué hacen ustedes vestidos de negro? Es que estamos guardando duelo porque nos dijeron que tú has muerto en la batalla, y recibimos esa información, y aquí estamos toda la familia guardando luto. Entonces él les explica que no, que él está vivo, que él no ha muerto todavía. Bueno, a la final volvió a la vida porque la familia y todos los vecinos creían que él ya había fallecido en la batalla, pero Dios quiso que no muera y que sea un testimonio de que cuando uno le pide a Dios con fe, las cosas se llegan a dar. Don Jorge Aurelio Cerezo Baquedano murió en el año de 1910, no hace mucho tiempo. 2010, digamos. En el 2010 murió don Jorge Aurelio Cerezo. Y le hicieron un reportaje donde él conversa otras anécdotas también. Y recién lo empiezan a considerar héroe del Ecuador, porque nadie conocía la historia de él, ni siquiera los guaquillenses que vivimos aquí, y que los viejos que vivieron también no supieron esta historia que les estoy conversando. Esta historia se llega a saber ya cuando le hacen la entrevista, cuando hablan con los superiores, la cúpula militar, y ellos tienen en un libro las historias de todos los soldados que han luchado. Entonces ahí recién se descubre que aquí en Guaquillas vino a luchar un soldado, un hombre que que había nacido en la provincia de Los Ríos, pero que el amor a la patria lo trajo a dar batalla aquí, y que derribó un avión, lo derribó a ese avión se hizo pedazos con el piloto y todo, se explosionó y no quedó ni rastro de eso. Entonces yo quería conversarles de que hay héroes que desconocemos. Por ejemplo, hay otro héroe que de aquí
En la próxima entrega le vamos a hablar sobre un héroe niño de 12 años. De 12 años, escúcheme, ese héroe niño de 12 años estuvo defendiendo la patria en el oriente ecuatoriano. Pero eso le vamos a hablar en el próximo video. Y hay algunas cositas más. Después de ese video, vamos a ponerle el video para ponerle el punto final a toda la guerra esta. Y les vamos a demostrar con hechos que por qué el Ecuador perdió la guerra. Hay un responsable de eso. Y eso tienen que saberlo ustedes. Que hay un responsable de que el Ecuador perdiera la guerra y que perdiera más de 200.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Entonces, mis amigos, un abrazo, un saludo y sigan viendo al Argentinito que vamos a tener otros videos sorpresa. Gracias. Muy bien, don Magno, ahí está la historia increíble, ¿no? La historia de tantos personajes que están en el anonimato y bueno, gracias a Dios que se pudo saber la historia de este héroe aquí en la frontera. Y bueno, es importante saber la historia porque hay que conocer nuestro pasado, dicen, para saber hacia dónde vamos, ¿no? De eso se trata. Y bueno, y tener un poquito más de sentido de pertenencia, eso nos hace falta aquí en Guaquillo, creo yo. Amar a nuestra ciudad, conocerla, conocer su historia, sus héroes y todo. Y bueno, don Magner nos está instruyendo y nos está abriendo un poco ese abanico de conocimiento que él tiene, nos está compartiendo para que nosotros podamos conocer. Así que aquí terminamos el video. Gracias por ver, gracias por comentar y nos estamos viendo en la próxima entrega de la Argentinito. Un abrazo grande y bueno, los leo. Un abrazo, cuídense.